Hola, bienvenidos a su canal La Historia Oficial. Mi nombre es Roberto. Hoy haremos un recorrido al centro histórico de la ciudad de Guatemala y principalmente a uno de los sitios más importantes, pero que también suele quedar sumergido por los avatares de la vida cotidiana. Acompáñennos, por favor. Desde pequeños aprendemos que este lugar recibe su nombre en honor al navegante Cristóbal Colón, quien en 1492 llegará a nuestro continente. Sin embargo, la historia no es así de simple, pues hay muchas anécdotas que tiene este lugar y que suelen ser desconocidas para los cientos de miles de personas que todas las semanas transitan en sus alrededores. En muchos de los casos, esto se debe a la prisa con la que se vive actualmente y en otros a la falta de interés por conocer nuestro pasado. Como sea, de día, de noche, para muchos la Plaza Vieja o Parque Infantil Colón pasa totalmente inadvertida. Vayamos a sus orígenes entonces. Como es sabido, una serie de terremotos en 1773 destruyó la que fuera la capital del Reino de Guatemala, Santiago de los Caballeros, conocida actualmente como la Antigua Guatemala. Las autoridades de ese entonces y un sector de influencia propusieron trasladar la ciudad a otro lugar que estuviera alejado de los volcanes, porque era a quienes culpaban de todo lo acontecido. En ese entonces, tenemos que hacer un paréntesis, no se conocía del tema de las placas tectónicas, entonces era muy fácil culpar solamente a lo que son los volcanes. Se empezó pues a buscar un nuevo asentamiento para la ciudad. Finalmente el lugar que se seleccionó fue un valle que estaba a unas decenas de kilómetros de la población destruida, a los pies del Cerro del Carmen y cerca de un poblado denominado La Ermita, que formaba parte del recorrido del Camino Real del Golfo. Toda vez fue autorizado el traslado por las autoridades imperiales españolas. Para el 2 de enero de 1776 tuvo lugar el primer cabildo en los alrededores de la actual Parroquia Vieja en la zona 6. Y luego se dieron otros actos que es donde inicia formalmente nuestra historia, entre los cuales mencionaremos el lugar donde se colocó la primera piedra de la nueva ciudad. Sobre este sitio indicaremos que hay diferentes versiones respecto al uso que originalmente se le iba a dar. Hay una versión que indica que fue este lugar el que estaba seleccionado para ser la Plaza Mayor. Sin embargo, por la influencia de la familia Aycinena y de otras personas importantes, todo esto cambió. Hay también quienes dicen que no es así y usan como base el primer plano que se tuvo de la ciudad de Guatemala. Indican que solo fue una cosa temporal, pues de origen la nueva plaza o la Plaza Mayor está en el lugar que se seleccionó. Al respecto de esto hay varias cosas que la contradicen y veamos algunas. Primero, la Plaza Mayor no requería de construcción porque no iba a tener ningún tipo de edificio formal. Más bien quería solamente movimientos de tierra, pues estaba destinado a eso, a ser una plaza y estaría principalmente vacío. Salvo un pequeño periodo de tiempo que tuvo unas cajoneras que ya en su momento hablaremos de eso. Segundo, la Plaza Vieja, es cierto, no aparece en el trazo del primer plano, pero de ser provisional, la función esta hubiera sido tomada fácilmente por la plaza que estaba proyectada para el cuadrante noreste, que nunca fue construida. Y tercero, en este lugar se colocó la piedra fundamental de la nueva ciudad. Y aquí hagamos un paréntesis. Si bien la autorización de Carlos III establecía que la ciudad se iba a trasladar, no a fundar una nueva, solo era un traslado, esto era respecto a personas e instituciones, porque obviamente aquí no se trataba de trasladar los edificios de la población que se abandonaría. Sí se trajeron muchas cosas, retablos, dinteles, cuadros, imágenes,
pero no era que se trajeran, por ejemplo, la catedral y la colocaran acá. Y como toda nueva construcción, se elige un sitio de honor para colocar la primera piedra. Es algo que no se hace en un solar cualquiera, por la relevancia que encierra, ¿no? Pero hablemos de ese primer plano que tenía la ciudad de Guatemala. Podemos decir que eran 13 cuadras por 13, a manera que nos recuerda mucho un tablero de ajedrez, solo que un poquito más grande. Y fue realizado por el señor Luis Díez de Navarro. Constaba de una plaza mayor al centro y 4 plazas secundarias en cada uno de los cuadrantes, colocadas de manera diagonal. Tenía un paseo con árboles y en cada uno de los puntos cardinales, había una exedra. Sin embargo, esto quedó solamente como proyecto. Pues 2 años después, en 1778, las autoridades imperiales envían a Guatemala al señor Marcos Ibáñez, que venía como arquitecto principal y tenía el encargo de supervisar la construcción de la nueva ciudad. Este señor cambia el diseño según lo que veremos en la siguiente imagen. Las plazas ahora toman una forma de cruz, siguen siendo así 5. La plaza mayor se mueve levemente hacia el norte y el sitio al que nos referimos en este video ya aparece marcado con la función que tiene actualmente, estando situado a lo que era el oriente de la vieja ciudad. Ya no hablamos de un diseño de tablero ajedrezado, sino que ya cuenta con muchos callejones y es muy parecido a lo que actualmente conocemos como el centro histórico. De hecho, casi que un gran porcentaje se basa en eso. Está claro que durante su construcción hubo algunos otros cambios, como nos lo muestra el plano que hiciera el señor Félix Consuegra en 1787, y que es el que tenemos ahorita en la pantalla, con varias cosas interesantes que ya no existen, como el pueblo de Jocotenango, el Calvario Viejo y el Cerro del Cielito. Pero bien, toda vez desarrollada la ciudad e instalada la Plaza Mayor en el sitio que está actualmente, esta empieza a ser conocida como Plaza Nueva, y la otra, la que está al oriente, empieza a ser conocida como la Plaza Vieja. Así va transcurriendo el tiempo y se dan otras cosas, como lo que es el periodo de independencia de lo que era el Imperio Español, luego la anexión al primer Imperio Mexicano, la caída de este mismo y la fundación de la República Federal de Centroamérica. Unos años después de este hecho, para 1832, y siendo jefe de Estado el doctor Mariano Gálvez, empieza un proyecto para construir algo acá en este sitio. Pero vamos a hacer un paréntesis para aclarar que el doctor Gálvez no era el presidente, como algunos le llaman. El rango que le otorgaba la Constitución del Estado de Guatemala era de jefe. Recordemos que la República Federal de Centroamérica contaba con un presidente federal, 5 jefes de Estado, uno de ellos en este tiempo era el doctor Gálvez, había 6 congresos, obviamente también uno federal y 5 estatales, había 6 constituciones, 6 cortes, etc. Y estos números se mantendrían sin alteración hasta que los liberales, movidos por sus propias ambiciones, quisieron dividir el territorio del estado de Guatemala y crear brevemente el estado de Los Altos, pero por lo demás era básicamente la conformación que se tendría. Pues en ese año el doctor Gálvez emite un decreto para que se utilizara el terreno de la Plaza Vieja para edificar un teatro nacional. Sin embargo, este proyecto queda en suspenso porque los fondos destinados para dicho fin tuvieron que ser utilizados para sofocar las constantes rebeliones y alzamientos que había en ese entonces. Uno de ellos, que se dio al oriente del actual territorio de Guatemala, estaba formado por población mestiza e indígena y lo lideraba un joven llamado Rafael Carrera y Turcios. Pasado el tiempo y finalmente
el gobierno de Gálvez cae en 1838 y el proyecto queda prácticamente desamparado. Luego de esto continúan las luchas tanto en lo interno del Estado como por toda la federación, la cual termina colapsando unos años después. Para el año de 1847, el 21 de marzo, y estando ya en el poder el general Rafael Carrera, aquel muchacho que se había sublevado en tiempos de Gálvez, pues Guatemala ve la necesidad de hacer intercambios y firmar tratados con otros países y se funda la República de Guatemala. Carrera deja brevemente el poder formalmente, aunque seguía siendo el poder detrás del trono, en 1848. Pero para 1851 regresa y pues luego es nombrado presidente vitalicio. Un año después de esto, se retoma el proyecto de que la ciudad cuente con un teatro nacional. Se dice que esto se debió a la influencia de la actriz y cantante llamada Josefa Silva, quien tenía amoríos con Carrera. Cabe resaltar que también nos indica la historia que el presidente era un aficionado a la ópera. Esto último es una de las tantas cosas que contrastan con la idea que nos ha inculcado la historiografía liberal, que presentan a dicho personaje como un ignorante y analfabeta, teniendo esto más una especie de tintes políticos, aunque pudo ser que en algún momento no fuese el más educado de todos, pero tampoco era como lo pintan los liberales, pues Carrera fue prácticamente la némesis de todos los liberales centroamericanos. El año, don Juan Mateu y Manuel Francisco Pavón y Aycinena presentan entonces el nuevo proyecto al presidente. Es designado para dirigir la obra el ingeniero Manuel Rivera Maestre y pues este no dura mucho en el cargo, pronto se retira dejándole el puesto a al ingeniero José Beckers, quien ya se encarga de dirigir el teatro, le cambia algunas cosas, le da su diseño helenístico y también le construye un precioso vestíbulo. Se dice que esta obra estaba basada en la iglesia de la Madeleine en París, Francia, la cual a su vez se inspiró en el Partenón de Atenas, Grecia. Las obras de construcción duraron 7 años y tuvo un costo aproximado de 150,000 pesos. La inauguración del teatro fue el 23 de octubre de 1847, en la víspera del cumpleaños del presidente Carrera, que era el 24. Los festejos fueron obviamente un gran acontecimiento y no era para menos, pues este teatro fue la primera gran obra que construyó el gobierno durante la época republicana guatemalteca. Fue bautizado también como Teatro Carrera, en honor obviamente al mandatario. Los festejos en el exterior del teatro, para el pueblo en general, incluyeron una corrida de toros, hubo fuegos artificiales, la ciudad se iluminó durante 4 días, lo que era un acontecimiento inusitado para ese entonces. En el interior del teatro se dieron ceremonias para pues, un sector más limitado de la población, que básicamente eran los gobernantes y la gente de clase alta. Y pues entre todo este programa que se dio en el interior, estuvo la presentación de la obra de Carlo Goldini sobre la vida del célebre literato italiano Torquato Tasso. Tenemos que decir que el teatro fue de uso muy exclusivo en sus inicios, casi que para compañías de óperas y algunos espectáculos de origen europeo. No estaba permitido la presentación de cómicos o actores dramáticos nacionales, y esta restricción duró mucho tiempo. Aquí cabe aclarar también que no fue algo que se diera solamente en Guatemala, sino que era algo habitual en muchas partes del mundo. Incluso hoy en día hay algunos recintos que son para un uso específico
y que no permiten cualquier tipo de espectáculos. Por ahí va la idea. Otras cosas interesantes es que el teatro tenía un riguroso código de vestimenta. Solo se podía ir con trajes oscuros. También en algún momento empezaron a presentarse algunas compañías coreográficas y si bien aquello era arte, significaba un hecho escandaloso para la moral de la época. Algunas familias incluso retiraban a sus hijos de los palcos o le pedían, según nos narran algunos, a los directores de las obras que dejaran esas partecitas impúdicas para el final, de tal forma que quienes quisieran se pudieran retirar en el momento preciso de la sala. Así continuó el teatro siendo el epicentro del arte y la cultura en la ciudad de Guatemala. Llega 1871 y con ello el triunfo de la Revolución Liberal. Como era de esperarse, le cambian el nombre al teatro. No lo iban a dejar con el nombre de su gran enemigo. Y entonces pasa a llamarse Teatro Nacional. Este último lo conservaría hasta el año de 1892, cuando en conmemoración de los 400 años de la llegada de los europeos al continente, se renombra como Teatro Colón, instalándose también en el área una estatua que donara la colonia italiana. Durante su existencia, el teatro fue motivo de orgullo para los guatemaltecos y pues llegó a ser mencionado en varios relatos y en algunas guías de viajes que lo colocaban a la altura y belleza de cualquier otro teatro de la América hispánica. Para el año de 1886, el 18 de julio, se levanta la prohibición de obras nacionales y se estrena El Ángel Caído, de la quetzalteca Vicenta La Parra de la Cerda. Y sí, como lo acabamos de ver, los liberales, si bien se tardaron 15 años en quitar esa restricción desde que ellos llegaron al poder, le abrieron las puertas a una obra escrita por una mujer. Recordemos la época, fue hace 135 años. La señora La Parra tenía una cierta relación, digamos, desde antes con el teatro, puesto que en su juventud, allá por 1852, había dado algunos recitales para recaudar fondos para su obra. Sobre su vida también tenemos que decir que es bien complicado definirla con una sola palabra, puesto que tuvo múltiples facetas que hacen de su existencia algo muy interesante. Fue cantante lírica, poetisa, periodista, defensora de las mujeres y de la población indígena. Y reiteramos, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, no de tiempos actuales, ¿verdad? Entonces es bien importante la vida de ella y en su momento conoceremos más en un video que haremos ya sobre dicho personaje. Otro de los hitos históricos que tuvo lugar se dio el 14 de marzo de 1897, pues en el Teatro Colón en ese entonces se estrena oficialmente el himno nacional de Guatemala, en su versión original, claro está. Y así el teatro continuó siendo el centro de las bellas artes en el país durante muchos años. Lamentablemente, los terremotos de 1917 y 1918, que asolaron el territorio guatemalteco, dejaron esta construcción muy dañada. En sus inmediaciones empezaron a instalar varias viviendas provisionales y empezó a convertirse en una especie de mercadillos todo su terreno, lo que estaba alrededor de las ruinas de la construcción. Y en aquel entonces también el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, que ya llevaba muchísimos años en el poder, estaba en las últimas, entonces no fue capaz de descombrar y restaurar la obra. Un tiempecito después, ya en el gobierno del general José María Orellana, llega a su fin la existencia del teatro, pues el 30 de diciembre de 1924 es finalmente derrumbado. Así que lo que había sido el epicentro de la cultura durante muchas décadas pasa a ser primero un terreno baldío y pues más temprano que tarde
fue invadido y se fue convirtiendo en un mercado cantonal, el cual empezó a ser nombrado Mercado Colón. Pero la historia no termina allí. Para el año de 1948, siendo alcalde de la ciudad el licenciado Mario Méndez Montenegro, pues se trasladó el mercado a un edificio que se construyó a unas cuadras de ahí y se procedió a restaurar toda el área, inaugurándose un tiempecito después el Parque Infantil Colón, que contaba con columpios, un carrusel, argollas para hacer gimnasia, trapecio, una pista de patinaje, servicios sanitarios, unas pasarelas subterráneas para que la gente no se estuviera topando con los patinadores y, lo más importante, una biblioteca destinada u orientada para la niñez. Y así fue la historia del parque durante algunos años. Nuevamente, para el año de 1976, otro terremoto golpea el territorio nacional y nuevamente esta área se ve invadida por gente que había perdido su casa y también por algunos locatarios que se habían regresado a ese sector, puesto que el edificio donde funcionaba el Mercado Colón había resultado dañado. Así fue como lo conocimos muchos y pues esto duró algunos años hasta que fue nuevamente despejado, devolviéndole su función de ser un parque. Para tiempos más recientes, estuvo nuevamente en riesgo de perderse este valioso espacio que es de las pocas áreas verdes y al aire libre que quedan en la ciudad de Guatemala. Entre las ideas que se tuvo fue el construir en sus inmediaciones un mercado al estilo de ese adefesio en el que convirtieron hace algunos años la Plaza de El Amate. Afortunadamente, la oposición de los vecinos del sector evitó que este fuera el triste final de un ícono de la historia nacional. Así que de ahora en adelante, cuando pasemos en las inmediaciones del Parque Infantil Colón, tenemos ya algún poquito de información para apreciar más la historia de este rico lugar. Pues ya solo nos queda agradecerle su atención al presente video, invitándolos siempre a que nos acompañen en este camino para ir más allá de la historia oficial.